Fíjese usted que el Día Internacional de la Enfermería o Día Internacional del Enfermero es una jornada conmemorativa de las contribuciones de los enfermeros, enfermeras a la sociedad, promovida por el Consejo Internacional de Enfermería, que se celebra en todo el mundo, se celebró el pasado 6 de enero, Día de Reyes, que nos trajeron como regalo estos ángeles, estos 3 ángeles que hoy nos acompañan. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes. Y en primer lugar, buenos días a la licenciada en Enfermería, Verónica Gutiérrez Castillo. Vero, con una trayectoria de 25 años de labor. Preguntaré lo primero, ¿por qué enfermera? Bueno, enfermería yo creo que es una vocación. Desde el primer momento en que tuve conocimiento, que ya estamos estudiando, que me preguntaron qué quieres estudiar, esa fue mi decisión. Me gustaba ver a las personas de blanco y ahí me vi. Yo creí que yo era buena para poder ayudar a los demás. Entonces me gustó enfermería, me sigue gustando, estoy orgullosa de ser enfermera. Repito la pregunta, Magda, la licenciada en Enfermería Magdalena Díaz Gutiérrez. Apenas 31 años de servicio, Magda. Apenas y los que me faltan. Primeramente Dios, sí. Primeramente ¿Por Dios. qué? Bueno, te conozco desde hace muchos años. Sé que estuviste primero en un lugar de bastante disciplina. Claro que sí. Bueno, gracias por invitarnos a este bonito programa. Sí, un saludo a todos los que nos están viendo. Y pues bueno, ¿por qué estudié enfermería? Yo creo que ese es un don que Dios nos da. Yo creo que es un don divino porque lo hacemos porque ya traemos la vocación. Yo recuerdo cuando era niña, si veía a mis hermanos enfermos, yo les quería poner el termómetro, les quería dar el jarabe, les curaba los raspones, veía la sangre y me gustaba, sentía esa adrenalina de cuando que yo veía la sangre, curar. Entonces creo mucho que en el don que Dios nos da, lo realizamos cuando ya decidimos qué carrera vamos a estudiar. Y yo desde los 13, 14 años, yo lo decidí, porque empecé a estudiar aquí en la Pío 12, y es cuando dije, quiero ser enfermera. ¿Y a la militar después? Y después, claro, me fui a la Escuela Militar de Enfermeras cuando era una niña. Y fíjese usted que cada día es más frecuente que veamos hombres en esta profesión. Normalmente tú te refieres al día, o uno se refiere a las enfermeras, y hay muchos hombres que han abrigado también esta profesión, últimamente muchos más que antes. Hace 24 años, cuando el licenciado en enfermería José Luis Ramírez Salcedo inicia en esta profesión, cuando usted es enfermero, me imagino que era todavía más complicado, ¿no? Buenos días, gracias. ¿Por qué enfermero era todavía más difícil? Bueno, sí, pues muchas gracias por la invitación y sobre todo por tomar en cuenta también pues al gremio masculino, ¿verdad? Y pues un saludo también para todos los que nos están viendo. Yo pienso que nosotros el gremio masculino en el ámbito de la enfermería pues a veces es un poquito pues también más complicado, ¿verdad? Porque todavía existen muchos tabús que a veces tiene la misma sociedad, ¿verdad? Y pues sobre todo hoy en día es muy bonito ya que tanto el gremio masculino también se incorpore a lo que es la atención de la gente enferma, y yo pienso que también nosotros debemos de tener lo que es la vocación desde que iniciamos, ¿verdad? Y cómo nos vamos desenvolviendo en el ámbito clínico. Y pues sí, es muy bonito, digo, en lo personal a mí me ha tocado empezar desde ceros, desde abajo, ¿verdad? Cómo va uno, pues ahora sí que rompiendo cadenas y también brindando su mejor atención, el potencial que el hombre puede brindarle a la José Luis, sociedad. usted como varón, que se supone que tienen más fuerzas que nosotras las mujeres, por ejemplo, ¿ustedes juegan un papel diferente que las enfermeras mujeres? Digo, porque cualquiera de nosotros pensaría que es más fuerte, que puede hacer
cambios, traslados, no sé. ¿Es cierto esto? Pues fíjate, en realidad no, o sea, aquí no hay no hay ninguna diferencia de género. Ni competencia Yo ni nada. Yo he notado en lo particular que a veces los hombres tenemos mucho más debilidad, por ejemplo, en soportar la desvelada, una guardia nocturna para un hombre a las 3, 4 de la mañana ya está durmiéndose. ¿Y las mujeres? Y una mujer tiene mucha habilidad y tiene, o sea, yo mis respetos, digo, ¿cómo pueden a soportar la noche y luego de ahí irse a otro trabajo y luego ir a su casa, el marido, todo eso? Entonces, para mí la mujer pues tiene hasta más fuerza que el hombre, porque siempre los hombres somos un poquito más colloncitos en todo y de repente flaqueamos en muchas cosas más, ¿verdad? Pero ¿Qué ha sido para ustedes, digo, con una trayectoria, con una carrera tan larga que tienen ustedes? No sé quién me quiera contestar. ¿Qué ha sido lo peor que les ha pasado? Digo, no sé, a lo mejor llegar a un accidente o recibir a un herido, resulta que es mi familia, ¿no? O recibir una mala noticia y era alguien muy cercano a mí. ¿Qué ha sido lo peor que les ha pasado? Y también, ¿qué ha sido lo más bonito que han recibido en este tiempo por cursar esta carrera? Bueno, pues lo más bonito yo creo que no deja de pasar el recibir un niño, el salvar una vida y el que un paciente te dé las gracias, que se vaya satisfecho de lo que una enfermera hace. Creo que eso es muy bonito. Y desde el inicio, a lo que decía muy bien José Luis, empezamos, yo creo que los tres nos identificamos porque empezamos desde abajo, hemos ido escalando, nos hemos ido preparando y en cada una tenemos experiencia. Entonces, yo creo que eso en cada una de nuestras categorías nos van dando satisfacciones y eso es lo bonito, que el paciente se vaya satisfecho y nos dé unas gracias. ¿Algo en especial? ¿Alguien? José Luis, ¿a usted, Magda? Bueno, mira, Ale, yo creo que tocas un punto muy débil para mí. Ya sé. Y demasiado débil. Y yo creo que la situación más difícil que he pasado en mi vida es ver a mi hija, a mi hija Saratiel como paciente, porque pues no nos podemos desprender de lo que somos, ¿sí? Y ver un hijo en una condición grave, pues es lo más terrible que me ha pasado en la vida. Posteriormente, pues con mi papá también verlo enfermo y con mi madre, son los pacientes más difíciles que podemos manejar. Y con los pacientes que tengo o tenemos en mi trayectoria o tuvimos, pues yo soy de aquí de Río Verde y es bien difícil que no se inmiscuya uno con sentimientos con lo que está pasando el paciente y créeme que yo, aparte de dar mi cuidado a los pacientes, soy muy apapachadora. Ya sé. Sí, ahí conecto con el paciente y mitigo ese dolor que por dentro siento, porque sí sentimos. Nosotros las enfermeras sí sentimos, aunque nos vean fuertes, sí nos derretimos por dentro, pero Dios siempre nos da esa fortaleza. Y bueno, yo para contrarrestar eso que yo siento, porque sí nos aumenta la frecuencia cardíaca cuando vemos que aquella persona conocida está en una situación muy crítica, o aquel accidentado que llegó es una persona que tú conoces. Entonces sí lo sentimos y por dentro estamos, que sí ha pasado que temblamos, mas sin embargo tenemos esa destreza para estabilizar un paciente. Y pues bueno, yo, otra de las herramientas que tengo, que cuando yo estoy atendiendo a los pacientes, hago una oración. No soy de las que voy a la iglesia muy seguido, pero creo fielmente en Dios y por dentro yo estoy orando por ellos. Hay una fase, estuve ahora en la clínica del ISSSTE, estuve los 6 años en quirófano y cuando empieza la inducción a la anestesia, yo pongo en las manos de Dios todo ese equipo
y volteo a ver al paciente y estoy haciendo una notita y estoy haciendo una oración. ¿Sí? José Luis, usted. Sí, pues para mí también esto de la enfermería pues es una profesión muy noble y pues nosotros tenemos que tener pues ahora sí cierto límite y cierta capacidad para hasta cierto momento frente al paciente nosotros mostrarnos como fuertes de carácter, pero a final de cuentas pues nosotros también sufrimos, sentimos mucho. Yo en lo particular, digo, a lo mejor cuando estaba todavía empezando en esto, que era más joven, digo, yo no me estoy muriendo de viejo, pero sí tenía... Sí, cuando se inicia, cuando no estás curtido, diría mi mamá. Como que yo, pues, o sea, fácilmente veía a los pacientes fallecer y pues sí sentía feo, pero no me dolía tanto. Y después, conforme el tiempo, yo me he involucrado mucho en lo que es la pediatría, la atención al paciente pediátrico, al paciente prematuro, y de repente llegamos a un hilito de sensibilidad y hacemos a los pacientes como de nuestra familia, como nuestros, y ese paciente de repente llega a fallecer y lo sentimos. Yo con la pena del mundo, pero se me muere un paciente y me pongo a llorar, digo. Hay duelos también. Sí, o sea ustedes bien dicen, tienen en sus manos vidas, no son números, pero en otros casos ya platicaremos objetos, porque también son parte administrativa en muchos casos. Pero no traen números, no son rayas, no son líneas, son vidas, son personas. ¿De dónde se saca la fuerza? Digo, porque bien dice usted, fallece alguien, está mal alguien, o alguien te trató mal, porque además llegó pues estresado. Nadie que vaya al hospital va porque quiere ir. ¿Cómo reaccionan? Porque ustedes deben de sentir, pero deben de aguantar vara. Sí, no, y por supuesto que sí sentimos. Es difícil cuando vemos al paciente que está en fase terminal, uno lo siente, lo acaban de decir muy claro, luego gente conocida, gente muy cercana. Y yo a lo que veo es que, bueno, son microduelos que vivimos. Hay ocasiones en que los tenemos. ¿Tienen terapias ustedes? ¿Reciben algún tipo de terapia? Pues yo creo que nosotros mismos. Debería de, quizás sus mismos centros de trabajo, ¿no? Quizá para aliviar todo esto. Sí, pero hay muy buenos, por ejemplo, cursos a los que podemos asistir. Aquí tenemos una experiencia, una persona que sabe lo que es tanatología. Eso nosotros también lo debemos de conocer, lo llevamos en carrera. No en la especialidad que lo llevan las personas que se dedican a ello, pero eso nos ayuda a vivir esos microduelos. Y por supuesto que sí duele. Hay momentos en que uno toma mucho aire, me voy al baño, respiro, me seco a lo mejor hasta una lágrima porque puede ser un niño, una mujer, un anciano, y duelen, los tres duelen de la misma manera. Y más si es una persona conocida o un familiar. Eso llega. Y cuando hay pacientes que no somos tan pacientes, que llegamos, exigimos, gritamos, ¿cómo se saca la fortaleza, la tranquilidad para tratar a ese paciente? Bueno, mira, yo en el tiempo que tengo de enfermería, quiero decirte que utilizo una herramienta que es el toque sanador, yo le digo toque sanador. Yo, bueno, ahorita tengo un diplomado en tanatología, tengo también por ahí un curso del toque sanador, pero eso es posterior, ¿verdad? Pero siempre, si me permite el paciente, yo lo toco, ¿sí? Y le pongo su mano en el hombro y le digo, ¿me permite un momentito? Ahorita, déjeme le explico. Y nunca, yo creo que ya lo traigo, nunca dejo de sonreír. Claro que por dentro estoy que puedo estar molesta porque somos seres humanos y sentimos. Y le empiezo a explicar, ¿sí? Y entonces, cosas curiosas que de repente me dicen los pacientes. Dice, ay señorita, dice, ni cómo seguirla regañando, ni cómo seguirla regañando. Y entonces ya el paciente cómo se baja, como que se baja. Yo te voy a decir que en el 90% de los pacientes que se alteran, responden a lo que yo
a la forma de que yo les hago entender que a lo mejor están mal, que tienen que esperar, que ahorita los atienden, porque pues no está en las manos de uno que se atiendan rápidos, porque no cada uno tenemos funciones de enfermería, funciones médicas, otras tienen las administrativas. Y a nosotros nos toca ser un parapeto de muchas veces de la atención que ellos están demandando. Entonces me funciona. Yo pienso que el paciente se siente más satisfecho cuando le das una explicación. Claro, ¿sí? Cualquiera, ¿no? Una explicación con respeto, con empatía, porque podemos dar una información pero muy secas. Entonces debemos de empatar con el paciente y entender lo que también quiere que se le solucione el problema que él tiene, pero ellos también nos deben de entender un poquito que no todo está en las manos de uno. José Luis, al respecto de no todo está en las manos de uno, ustedes tienen presupuestos, o sea, no depende de ustedes que se atiendan pronto y expeditamente a la gente, que todo el mundo entre con ese famoso triage. Hay gente que tiene que esperar horas y otros entran antes de mí, que llegué primero, ¿no? ¿Cómo califica usted pues las acciones o los recursos que les proporcionan los gobiernos? Porque no depende, no está en sus manos. Usted está en el hospital regional, la señora Magda, la enfermera Magda, está en el ISSSTE, en el IMSS, en fin, son instituciones para mí bastante respetables, pero que de repente los recursos no son suficientes. ¿Cómo le dices al paciente? Sí. Pues bueno, aquí sí hay que ver el tipo de institución en la que estamos trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, en las hay instituciones privadas, entonces pues ahí sí va dependiendo de, pues ahora sí que de un costo, ¿verdad? Un costo que el paciente pues va a desembolsar de su bolsa. Y en otras instituciones gubernamentales pues ahora sí que son dependencias de gobierno. En las instituciones hay personal capacitado para poder organizar y administrar lo que son los recursos tanto financieros como recursos materiales y recursos humanos, ¿verdad? Entonces pues nos tenemos que racionar y sobre todo el paciente llega de primera elección a lo que es el triage. Entonces ahora sí hay que tener personal capacitado, personal bien capacitado, para que pueda identificar la gravedad del problema del paciente, ¿verdad? Y de ¿Pero ahí qué hace cuando usted como enfermero tiene que suministrar alguna medicina, alguna terapia y no la tiene su institución? Pues casi por lo regular, si la institución no tiene los recursos porque no se han licitado o no se encuentran, casi somos una institución de referencia, entonces hay que referir a otras unidades los pacientes si no se cuenta con el recurso, ¿verdad? Para que pues mejorar su atención, ¿verdad? 87-128-58 para llamadas de voz y para mensajes de texto, 487-121-0583. Se nota que la enfermera Magda se avisó a su familia que iba a venir. Dice, porque le llegaron 2 mensajes. Felicidades al ISSSTE por la enfermera que está en su programa, porque pocas enfermeras en la institución son humanas y tratan con amor a sus pacientes que por su condición son vulnerables en el dolor, y encontrarse con ángeles como ella es la gloria. Le digo que sí, le dijo a la familia. También dice saludos a la enfermera que le debo la vida de mi madre, Magda Díaz. Por ti aún tengo a mi mami, que te quiere mil atentamente, Lulú Delgado Veras. Avisó a los cuates. Ustedes no dejaron saldas. Sí, pero un trabajo bien remunerado. Yo creo que sí. Ya es reconocido, sí. Digo, porque antes era minimizante, sí. el decir, aunque sea que sea enfermera, ¿no? Digo, con todo respeto, así se decía antes. Sí. Hoy en día creo que ya al ascender a licenciatura, enfermería, creo que ha cambiado el estatus, ¿no? Sí. Es cierto, antes así éramos hacedoras. Yo les digo a las muchachas, ¿somos hacedoras o somos cuidadoras?
somos cuidadoras del paciente. Y antes nos veían como hacedoras, llévale, tráele, hazlo. Y así como nos trataban, así era también el pago, ¿verdad? Entonces creo que entre más nos vamos preparando y vamos viendo lo que es nuestra profesionalización, recibimos un pago. Y además, bueno, aparte de que nos dan las gracias y nos dan todo su amor los pacientes y todavía nos pagan por hacer lo que nos gusta, yo creo que sí debemos de sentirnos satisfechas. Sí, también pagados. Pero ya en los últimos años nuestros dirigentes han estado trabajando en que pues los sueldos sean acordes a nuestro nivel profesional. En el ISSSTE pues quiero comentarles, pues afortunadamente sí, creo que tenemos muy buen salario, pero aún falta todavía. No es un salario sindical usted, ¿verdad? Es claro que sí, pero no es que no es un salario, no es un salario de verdad muy atractivo. No me acuerdo quién hizo una vez un anuncio de que ganábamos mucho. No es cierto, ganamos para vivir, no nos hacemos ricas de nuestros sueldos, pero yo siempre voy a decir que bendito Dios, tenemos un trabajo en donde nos están pagando por hacerlo, ¿sí? Entonces si lo hacemos mejor, pues yo creo que ese sueldito que nos llega, pues lo disfrutamos mucho más. Bueno, hay toda una trayectoria, hablamos de gente que tiene muchos años en la profesión, hay toda una trayectoria, pero es reconocida. Pues es como todo, ¿verdad? O sea, empezamos ahora sí desde ceros y empezamos percibiendo un sueldo casi el mínimo, porque uno ingresa a una institución y como de contrato, pues ganas casi, no el mínimo, ¿verdad? Pero pues es modesto, ¿verdad? Entonces ya conforme va pasando el tiempo se va uno profesionalizando, porque la profesionalización en enfermería pues es tener un título y una cédula de licenciado en enfermería, y si uno no cuenta con eso, pues ahora sí está como malmente lo habían tabuceado, que éramos artesanos, obreros. Entonces no, la artesanía, a lo mejor se confunde ahí el término, porque la artesanía es poder hacer cosas especialmente con las manos, no como las personas que venden artículos o artes, claro, ¿verdad? Entonces pues nosotros es un trabajo bien remunerado de acuerdo a nuestra capacidad, y aparte pues es bueno, o sea, también nosotros tenemos la capacidad de buscar y hacer pues nuestro nidito, ¿verdad? Para tener un porvenir. Entonces pues ahora sí que es. Voy a ir a corte. Al regresar quiero que me contesten honestamente. ¿Y todos son buenos? ¿Todos son ángeles o por ahí hay algunos demonios? Voy a mensaje, no le cambies, regresamos.